¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos con nuestra sesión sobre teoría de grafos. Hoy vamos a avanzar en la parte de teoría de grafos. Vamos a hablar del lema de handshaking o de estrechar las manos y el grado total de un grafo. Vamos a empezar partiendo de un puzzle o una, digamos, acertijo, donde la pregunta que se nos hace es si es posible contar algunos pares de 9 puntos, segmentos, de tal manera que cada punto está conectado a 5 de otros. Bueno, ok, empiezo a conectar, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí, donde tengo, ustedes digan, cada uno, en este caso, nodo puede estar conectado a punto, conectado, en este caso, a 1, ¿sí? Sigue estando conectado a 1, ahora uno está conectado a 2, etcétera. Sí, seguimos conectando 1 a 3, otro 4. Sí, y aquí vemos un pequeño problema, ¿no? El número de, de puntos impares es siempre par. Si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4 unos, uno de 2 y uno de 4. ¿Sí? Entonces, esta va a ser una situación donde la cual nunca voy a tener 9 puntos, ¿sí? De grado 5. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener un número número par de puntos con conexiones pares, perdón, impares. ¿Sí? Por ejemplo, este aquí, ¿no? Y bueno, se relaciona con el problema de estrechar las manos o de saludar, podemos llamarle, donde nosotros definimos que antes de una, eh, digamos, junta de negocios, algunas gentes que eh, digamos, impar, digamos, es par. En términos de grafo, un grafo tiene un número par de números, perdón, de nodos impares, ¿sí? O de nodos de grado impar. Entonces, este es nuestro lema. Entonces, para cualquier grafo, G, VD, donde V es el conjunto de los vértices y E es el conjunto de las aristas, la suma de los grados de todos sus nodos es 2 veces el número de los aristas o de las conexiones. Y eso es normal porque justamente cada enlace, ¿sí? Pues genera dos conexiones, una conexión del nodo origen y otra conexión del nodo destino. ¿Sí? Por eso y siempre voy a tener el número de conexiones, ¿sí? Se multiplica por 2 y eso me va a dar justamente el grado, ¿sí? En este caso del grafo. Esto implica el lema justamente de los saludos o del estrecho de manos. Si un grafo tiene un número impar de números impares, entonces la suma de los grados también sería, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos estos 5 nodos, ¿sí? Donde tenemos justamente las 3 conexiones, 5 conexiones, 3 conexiones, 2 conexiones, una conexión, 2 conexiones, lo cual nos da 2 por 8, que son 16. ¿Sí? La prueba es, quitamos todas las conexiones, ¿sí? Y le vamos agregando uno a uno. ¿Sí? Por ejemplo, ahí agregamos una, estos dos nodos ahora tienen una conexión. ¿Sí? Ahora agregamos esta otra, ahora se incrementa la conexión, agregamos esta otra, se incrementa, esta se vuelve a incrementar ese, y así sucesivamente. ¿Sí? Y vemos justamente que en pares, si mis 4 es par. ¿Sí? Y justamente cada conexión contribuye a 2 a la suma de los grados. ¿Sí? Es decir, tenemos 2 veces el número
de las conexiones, ese sería el número del grado. Entonces, esencialmente nosotros probamos la fórmula por inducción, es decir, fuimos poco a poco, ¿sí? Para contemplar justamente el número de enlaces. El caso base es que la fórmula se mantiene si no tiene conexiones, todos tienen un grado igual a 0. El paso de inducción es que si nosotros agregamos un enlace, una conexión, la suma de grados se incrementa por 2, ¿sí? Un grado en cada nodo que tenemos. ¿Okay? Otro, digamos, problema relacionado es justamente el grado total de un grafo. Y bueno, lo podemos estudiar en este problema asociado que decimos en un examen, que es algo similar que vimos en otras clases. Dice, de cada 20 estudiantes, perdón, cada uno de 20 estudiantes resolvió 3 problemas en un examen. Cada problema fue resuelto por 5 estudiantes. ¿Cuál fue el número de problemas? Entonces, bueno, la solución es, bueno, suponemos que cada estudiante escribió la solución en una pieza separada de papel, entonces va a haber 20, ¿sí? Por 3 van a ser 60 piezas de papel. Entonces, para cada problema los agrupamos justamente en 5 soluciones. Entonces, serían 60 entre 5, serían 12 problemas. Dicho en términos de grafo, serían los 20 estudiantes, tenemos los K problemas, y digamos que las conexiones que van a tener estos 20 estudiantes, pues van a ser justamente esos 3. Hacemos todas las conexiones, digamos, de una realización posible. Entonces va a ser justamente 20 por 3, sería E, que es igual al número de enlaces, que sería también igual a 5 por K, que sería el número de problemas. Por lo tanto, bueno, 20 por 3 serían 60, entre 5 serían justamente 12. ¿Sí? Este se conoce como un grafo bipartita, donde cada conexión une a un estudiante con un problema. Y bueno, nosotros utilizamos la técnica de conteo doble, ¿sí? Para resolver el problema, que lo vimos en otra sesión. De una manera, o por un lado, el número de conexiones es igual al grado total, ¿sí? De la parte izquierda, es decir, la suma de todos los grados de los nodos de la izquierda, ¿sí? Y la otra parte es igual al total de los grados de la parte derecha. Pero al final de cuentas, pues son los mismos, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahora pasamos a otro tipo de problemas, sobre todo la parte de componentes conectados, y empezamos con el problema de la piedra más pesada, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo N piedras de diferentes pesos cada una, y un experto sabe los pesos y quiere convencer a la corte, ¿sí? Que una piedra particular es la más pesada. Para esto, él repetidamente utiliza una balanza como la que se muestra ahí para comparar los pesos de 2 piedras. La pregunta es, ¿cuál es el mínimo número de comparaciones que se requiere para encontrar justamente la piedra más pesada? Bien, esto es, bueno, es un problema, digamos, clásico. Eh, Normalmente lo podemos nosotros analizar como un tema incluso binario, ¿sí? Que lo que tenemos que hacer, ¿sí? Binario en el sentido porque tenemos dos cantidades que tenemos que comparar, ¿no? Yo tengo n piedras, ¿no? Si n es par, pues vean que yo puedo de alguna manera dividir un número de piedras, digamos, en el lado izquierdo y el otro del lado derecho, ¿sí? Y digamos, si las piedras están más pesadas unas que otras, ¿sí? Quiere decir que ahí hay una piedra más pesada, ¿sí? Después agarro ahora ese conjunto, lo divido en 2 y así me la llevo, ¿no? Hasta que llego a hacer eso, ¿no? Esto justamente, pues me daría, en términos generales, pues el logaritmo base 2 de n mediciones para hacer esta parte. Otro de los problemas que nosotros podemos encontrar
o que vamos a resolver a través de grafos, que ya más o menos lo vimos, es esto, que si era posible de la parte de arriba pasar los caballos blancos donde estaban los negros y viceversa, y cuando estaban ordenados así, pero vamos a ver que es imposible en el caso de abajo, donde tenemos de alguna manera esquinados, llegar ahora a esta parte donde están completamente ordenados. La pregunta es, bueno, ¿qué hace que estos dos, digamos, acertijos no relacionados tienen en común? Bueno, ambos se pueden resolver analizando los componentes conectados de un grafo. Por ejemplo, yo puedo tener un laberinto y yo voy a ver los componentes conectados en el laberinto. ¿Sí? Pueden ver que, bueno, básicamente los componentes conectados son estos tres, que está en verde, el que está en azul y el que está en rojo. ¿Sí? Lo puedo establecer como si fueran nodos y vean que yo puedo establecer justamente una conexión ahí siempre y cuando no esté obstruido el camino. ¿Sí? Establezco las conexiones y puedo generar justamente los componentes conectados, ¿no? Ahí los podemos ver ya aislados incluso del laberinto. Ok, vamos a considerar un grafo no dirigido, donde dos nodos están conectados, si existe un camino entre ellos. Y bueno, y esto es transitivo, es decir, si U y B están conectados y B y W están conectados, entonces U y W van a estar conectados también. Un grafo está conectado si cualquiera dos de sus nodos están conectados. En otras palabras, existe un camino entre estos dos hacia sus nodos, ¿no? Los nodos de cualquier grafo no dirigido pueden estar particionados en subconjuntos llamados componentes conectados. Cualquier nodo que pertenezca exactamente o pertenece exactamente a un componente conectado, dos nodos, cualquiera de dos nodos del mismo componente conectado están conectados y cualquiera de dos nodos de diferentes componentes conectados no están conectados. Por ejemplo, aquí tenemos estos 5 nodos, ¿sí? Si yo tengo estos 3 nodos de la izquierda, ahorita están conectados, están formando un componente, ¿sí? Y vamos a ver que justamente tengo 3 componentes. Los 3 que están unidos y los 2 que están separados. Si ahora lo uno todo, sería un solo componente. Bien, regresamos a esta parte de aquí. Dice, dado dos configuraciones, verificar si una puede ser alcanzada a partir de la otra. Entonces, bueno, consideramos el grafo donde el conjunto de nodos de todas las configuraciones, es decir, todas las posibles configuraciones del tablero de 3x3 con dos caballos blancos y dos caballos negros, ¿sí? Juntamos dos nodos por una conexión si la configuración están en un movimiento de uno a otro. Y por ejemplo, sería una posible configuración. Entonces, vean que de aquí para moverte para acá, vean que muevo el caballo blanco, de la esquina derecha, lo muevo abajo. Y para pasar de aquí para acá, muevo el caballo negro a su punto original. Y para pasar de aquí para acá, muevo el caballo blanco para acá, etcétera, ¿no? Entonces, una configuración va a ser alcanzable de una a otra si solo si ellos pertenecen al mismo componente conectado. Ok, permítanme tantito. Ok. Seguimos con el siguiente problema, que es el límite inferior. Y tenemos un teorema, ¿no? Decimos que un grafo no dirigido GVE tiene al menos B menos C componentes conectados, donde B
B es el conjunto de los vértices y E es el conjunto de las conexiones. Barrita B es la cardinalidad o el número de elementos que tiene B, ¿sí? Y menos E barrita sería el número de elementos que tiene E. Entonces, si el grafo está conectado, entonces el número de conexiones va a ser mayor o igual a B menos 1. De hecho, dice si E es menor o igual a B menos 2, entonces por el teorema el grafo tiene al menos dos componentes conectados, ¿sí? Es decir, voy a tener una separación. Si E es igual a 0, entonces cada nodo tiene o forma un componente conectado. El teorema es inútil para grafos donde E es mayor o igual a V. Entonces, esta es la prueba, ¿no? Empezamos con un grafo vacío que no tiene conexiones. Inicialmente el número de componentes conectados es B. De hecho, esto me da justamente que B menos C, porque N vale 0, sería igual a V. Cada vez que agrego yo un enlace, ¿sí? B menos C se decrementa, perdón, B menos C decrementa por 1. Al mismo tiempo, el número de componentes conectados, ¿sí? Se decrementa por 1 o permanece igual. Entonces aquí, si se fijan, ¿sí? Si yo pongo esta conexión, ¿sí? Se va a decrementar. ¿Sí? Por el contrario, en lugar de conectar dos componentes, se conecta con el mismo componente, entonces el número de componentes conectados se permanece igual. Ok, regresando al problema de las piedras más pesadas, ¿sí? Vamos a ocupar n-1 comparaciones, ¿sí? Que definitivamente serían suficientes, ¿sí? El experto puede comparar la piedra más pesada con las otras n-1 piedras, ¿no? ¿Sí? El experto también puede ordenar las piedras por su peso, donde W1 sea menor que W2, menor que WN, y hacer comparaciones justamente en este orden, ¿no? Esto va a revelar el orden completo de las palabras. Bueno, aquí dice que sí. Y vamos a considerar la prueba. Dice, los nodos son las piedras, dos piedras se unen con un enlace si han sido comparadas por el experto. Notar que no estamos interesados en los resultados de las comparaciones que resultan por el experto. Si hay menos de n-1 comparaciones, entonces el grafo contiene al menos dos componentes conectados. Pero esto significa que la corte aún no está seguro de cuál es la piedra más pesada, ¿sí? Entonces, por eso, justamente, nosotros podemos resolver justamente que si hacemos las n-1 comparaciones, ¿sí? Vamos a poder por lo menos haber comparado nuestra piedra más pesada con todas las demás, ¿no? Ok, y luego entramos a la parte de los grafos acíclicos y dirigidos. Un grafo acíclico dirigido o simplemente un DAG es un grafo dirigido sin ciclos, ¿sí? Donde se fijan, bueno, eh, aquí va para acá, este para acá, para acá, para acá, y regresar, ¿sí? Porque este enlace llega acá. Sin embargo, aquí es todo lo contrario, ven que yo puedo regresar, es decir, aquí hay un ciclo, ¿ok? Por ejemplo, esta parte de un grafo de citaciones, ¿sí? Sería muy extraño que yo pudiera citar a alguien y que ese alguien me pudiera citar a mí, ¿sí? Sería algo extraño, ¿no? O un grafo de prerequisitos, ¿verdad? Cuando yo digo, por ejemplo, ustedes llevan ciertas materias, ¿verdad? Y una materia tiene antecedentes y consecuentes, ¿sí? De alguna manera, pues no puedo yo regresar a que esta sea un antecedente por ejemplo, de conceptos de ciencias computacionales, ¿no? Sería imposible, ¿no? Y eso genera justamente estos grafos de dependencia. Estos grafos de dependencia, pues justamente me relacionan, ¿sí? Ya sea a través de pesos, ¿sí? Algunos conceptos, por ejemplo, aquí 10,
30, 40, 50, 20. ¿Sí? No sabemos qué pueden significar, pero bueno, pueden ser estos algunos dependencias, o por ejemplo, donde lo utilizamos mucho, sobre todo en la parte de modelado de aplicaciones, es cuando tenemos tareas que dependen una de otra, o procesamientos de datos que dependen justamente de otros procesos anteriores. Sí, vamos a considerar el siguiente grafo de dependencias dirigida, donde los nodos son trabajos y existe una conexión dirigida de A a B, si el trabajo A debe ser procesado antes que B. Nosotros queremos procesar los trabajos uno a uno. ¿Cómo podemos encontrar un orden de los trabajos que satisfagan todas las restricciones? Si existe un ciclo en el grafo, entonces no podemos encontrar el orden. Y resulta que este es el único obstáculo. Si el grafo está cíclico, entonces existe un ordenamiento de todos los vértices que satisfacen todas las restricciones. Y esto es algo importante porque se digan a través de los grafos, yo puedo aplicar esto justamente a cuestiones de calendarización. ¿Sí? Orden topológico. Un orden topológico es un grafo dirigido, un orden topológico de un grafo dirigido es un ordenamiento de vértices tales que para cada conexión V, U viene antes que B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el orden topológico del grafo que tenemos a la izquierda, vean que el que inicia, o de los que inician, digamos, en este caso los conexiones, pues es D conecta con E y con C, entonces D tiene que aparecer antes que E y que C. Pero como E conecta con C, entonces E va antes que C. ¿Sí? Después C conecta con B y E conecta con A. Ese será un orden topológico. Entonces, bueno, tenemos un teorema donde los grafos acíclicos dirigidos pueden ser ordenados por medio de un orden topológico. Entonces, nosotros podemos decir que, o nosotros mostramos que cada grafo acíclico dirigido tiene digamos, resumidero donde llega todo, donde es un nodo que no tiene salida, ¿sí? O conexiones de salida. Y tomamos justamente este resumidero, lo ponemos al fin del ordenamiento, lo quitamos del grafo, ¿sí? Esto, es decir, esto se mantiene el grafo acíclico y se va repitiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tomamos A, ¿sí? Vean que este nodo no tiene conexiones de salida, entonces sería un nodo. Lo quitamos, ahora vemos cuál otro nodo no tiene conexiones de salida, sería B. Lo quitamos. ¿Cuál nodo no tiene conexiones de salida? Sería C. Después E y finalmente D. ¿Sí? Y con eso obtenemos el orden topológico. Suponemos que un grafo acíclico dirigido no tiene un resumidero, entonces para cada nodo existe al menos un enlace de salida. Entonces podemos empezar este recorrido en cualquier vértice. ¿Sí? Y lo podemos ir. Lo cual nos dice que es una contradicción. Si empezamos este ciclo en cualquier vértice, vean que pues, de entrada encontré un ciclo en un grafo que se supone que era cíclico. ¿Ah? Ok, de aquí entramos a lo que es un componente fuertemente conectado. Y la conectado quiere decir que yo de cualquier nodo puedo viajar a cualquier otro nodo, o existe un camino a través de los enlaces para yo viajar a ese otro nodo. Pero cuando tengo un grafo dirigido, eso puede complicarme un poquito la existencia. Dice, por una parte, este grafo está conectado, ¿sí? No puede ser separado. Por otro lado, no está conectado. Es decir, no hay un camino de A que me lleve a C. Sin embargo, como bien lo dijimos, pues está conectado. En un grafo dirigido, los nodos U, B están conectados. Existe un camino de U a B y un camino de B a U. Los nodos de cualquier grafo dirigido pueden ser particionados en dos conjuntos llamados componentes fuertemente conectados, donde cada nodo pertenece exactamente a un componente fuertemente conectado. Los nodos del componente fuertemente conectado están conectados.
los nodos de diferentes componentes fuertemente conectados no están conectados. Y aquí regresamos a nuestro ejemplo y podemos ver justamente que tenemos F, G y K están, yo puedo viajar entre ellos sin problema, ¿verdad? Entonces sería justamente un componente fuertemente conectado. De aquí, pues no puedo regresar nunca a E, por lo tanto este quedaría aislado. Aunque está conectado, es un componente fuertemente conectado. Este sería otro y finalmente C sería otro. Y así es como quedarían mis componentes. Ok, finalmente para cerrar la sesión vamos a hablar de ciclos eulerianos y hamiltonianos. Y vamos a tener un problema de juguete, que es el ensamblar genes, ¿no? Y la idea es encontrar, bueno, de hecho es un problema real, ¿verdad? Y la idea es generar una cadena cuya todas las subcadenas de longitud 3 sean AGC, ATC, CAG, CAT, CCA, GCA, TCA y TCC. ¿Sí? Recordar que sería justamente la guanina, la citosina, la tiamina y la adenina, que serían justamente los componentes básicos justamente de lo que es el ADN, ¿sí? O lo que sería justamente estas proteínas que construyen esta gran molécula de la vida que se conoce como el ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Muy bien. Bien. ¿Cómo esto está relacionado con ciclos en un grafo? ¿Sí? De primera vista pudieran no estar relacionado, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a hablar de los ciclos eulerianos, de Euler o Euler, los ciclos hamiltonianos y el ensamblamiento de genes. Un ciclo euleriano o camino visita todos las conexiones exactamente una vez, que es justamente, no sé si recuerdan el problema de los puentes de Cronenberg. ¿Sí? La definición trabaja tanto o funciona tanto para grafos dirigidos como no dirigidos. Un ciclo debe tener el mismo origen y nodos finales, mientras que un camino, el inicio y el fin pueden no ser los mismos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un grafo no euleriano, ¿sí? Y aquí tenemos un grafo euleriano, ¿sí? Vean que ahí están numerados, digamos, cómo los podemos ir transitando, ¿no? De 1, así sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Vean que acá no puede hacer. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, pero ya que llego aquí, ya utilicé estos dos, entonces no puedo salir. ¿Sí? Recuerden que eso tenía mucho que ver justamente con el grado de conexión, ¿sí? Que yo tengo, ¿verdad? Entonces, bueno, el teorema, tenemos un teorema que dice que un grafo no dirigido conectado contiene un ciclo euleriano si, solo si, el grado de cada nodo es par, ¿sí? Vean que aquí, pues, según este tiene 2, este tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, perdón, si cada nodo es par. Si entonces este por tener 3 sería impar, pues no, vean que no pude salir una vez que llegué. Llego una vez, salgo, llego otra vez, pero no puedo salir. Entonces, como es impar, no, ¿verdad? Ok, y bueno, otro teorema es que un grafo dirigido fuertemente conectado contiene un ciclo euleriano, sí, solo sí, para cada nodo en su grado de entrada es igual a su grado de salida. Sí, tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, aquí se diga, este nodo tiene entrada 1, salida 1, entrada 1, salida 1, entrada 1, 2, salida 1, 2. Entrada 1, 2, salida 1, 2. Entrada 1, salida 1, etc.
Dice, si algunos nodos están no balanceados, entonces claramente no es no se forma un ciclo euleriano, ¿verdad? Y por ejemplo aquí, no, todo está balanceado. ¿Sí? Este sí sería, el grafo está balanceado, por lo tanto puede ser, puedo generar ciclos eulerianos, ¿no? Entonces vamos viendo de A a B, luego de B a C. ¿Sí? Entonces dice, en algún punto tenemos que regresar allá, ¿verdad? Pero bueno, ahorita no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces llegamos al H, llegamos al A, sería, dice, ok, bueno, ¿qué pasó? Ok, ¿qué sigue? No hemos atravesado todos los caminos, pero ya llegamos otra vez, ahí estamos atorados, ¿verdad? Entonces, ya que este grafo está fuertemente conectado, debe haber algunas conexiones que no han sido atravesadas, ¿sí? A través de este ciclo actual. Entonces, el ciclo actual en, no tiene inicio ni fin, ¿verdad? Entonces, asumimos justamente que el punto de inicio y punto de final es el nodo C. Entonces, vamos a continuar explorando desde el nodo C, ¿no? Entonces, vamos aquí. Es decir, imagínense que, bueno, un poquito. Lo que dicen es que en lugar de empezar en A, empieces en C. O sea, de C a H, de H a A, de A a B y de B a C. Entonces ya estamos otra vez aquí. Ahora vamos de C a D, de D a G, de G a C. Y bueno, tenemos un ciclo más grande, pero otra vez nos apuramos. ¿Sí? Ahora continuamos de G a H, de H G, y ahora continuamos de D F, y F. El criterio para un camino es similar. El grafo contiene se permite contener dos nodos no balanceados, uno para el punto de inicio y uno para el punto final de un camino. Al agregar un enlace entre estos dos nodos, uno obtiene un grafo con un ciclo euleriano. Y por ejemplo, aquí se fijan, tienes un nodo de entrada, dos de salida, acá tienes dos de entrada, uno de salida, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es agregar este otro más, ¿sí? Para tratar de balancearlo, ¿no? La prueba de la existencia de un ciclo euleriano puede ser transformado en un algoritmo eficiente para construir un ciclo euleriano. ¿Sí? Es decir, simplemente lo generamos. Ok, vamos luego a lo que es un ciclo hamiltoniano. Un ciclo hamiltoniano visita cada nodo del grafo exactamente una vez. Aquí tenemos un ejemplo donde, bueno, ahí tenemos el camino. Como es un ciclo, podemos iniciar en cualquier parte. Vamos a iniciar aquí. Tenemos que vamos aquí, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y finalizamos otra vez acá. Y hemos pasado a través de todos los nodos. Bien, un criterio simple, bueno, no tenemos un criterio simple o no se conoce un criterio simple para el problema de ciclos hamiltonianos. Tampoco se conoce un algoritmo de tiempo polinomial, es decir, es un NP. La pregunta que siempre nos hacemos es si existe un algoritmo de tiempo polinomial para el problema del ciclo hamiltoniano. Este es el problema de P versus NP. Es el problema abierto más importante en las ciencias computacionales, con un premio de $1 millón del Instituto de Matemáticas Clay. Pero bueno, efectivamente pues no ha sido resuelto. Y bueno, nosotros somos simples ingenieros, ¿verdad? Eso lo dejamos a para las matemáticas o para el que alguien quiera, digamos, enfatizar en estos detalles. Bien, regresamos a el problema de ensamblar genomes o genes. ¿Sí? ¿Cómo está esto relacionado con los grafos? Bueno, vamos a ver que tenemos aquí todas las subcadenas de longitud 3 de la cadena, por ejemplo, discreta o discrete. Tenemos disc, isc, cri, red y et. ¿Sí? Entonces vean que dos vecinos, ¿sí?, de tres subcadenas tienen una parte común llamada traslape de longitud 2. El objetivo es encontrar una cadena cuya todas las subcadenas de longitud 3 tengan AGC, ATC, CAG, CAT, CCA, GCA, TCA y TCC. De hecho,
nosotros necesitamos encontrar un orden de estas tres cadenas tal que el traslape entre dos cadenas consecutivas sea igual a 2. Entonces tenemos justamente este grafo de traslape, donde vemos justamente que el GAC, perdón, el CAG, que está acá arriba, pues se traslapa justamente con el AG, ¿sí? Es decir, aquí tenemos esto de aquí, y el AGC se traslapa con el GCA, etcétera. Entonces aquí tenemos todos los, digamos, combinaciones y cómo están relacionadas entre ellas. Y aquí, por ejemplo, observamos cómo podemos ir de un lado a otro hasta que construimos justamente esta, digamos, subcadena, ¿sí? Y también lo podemos hacer justamente en otro lado, ¿no? Entonces, nosotros reducimos justamente este ensamble de genomes o genes al problema de ciclos hamiltonianos. Sin embargo, no tenemos algoritmos eficientes para resolver el problema de ciclos hamiltonianos. Es decir, el problema ya está suficientemente analizado. Ya sabemos que si resolvemos el problema de ciclos hamiltonianos, resolvemos el problema de generaciones de genes. ¿Sí? Este enfoque es inútil, ¿sí? Para el caso donde tenemos miles o millones de cadenas de entrada. ¿Sí? Ok, entonces, si en el grafo de traslape cada cadena de entrada está representada por un nodo, ahora en lugar de hacer eso, intentemos representar cada cadena por una conexión. Esto se conoce como los grafos de Bruch, de Pesda, Tar y Waterman. Es decir, representamos la cadena CAT como un enlace de CA a AT. Esto se utiliza en el estado de arte de los ensambladores de genes. Y entonces lo cambiamos un poquito y sería justamente un grafo de Bruin, sería algo como esto. Y ahora necesitamos encontrar el orden de los nodos, perdón, de las conexiones. Esto es simplemente en lugar de un ciclo hamiltoniano, ahora tenemos un ciclo euleriano. Vamos otra vez, de TCC, CA, AG, GC, CA, AT, y TC. Entonces, un ciclo euleriano visita cada enlace exactamente una vez. El ciclo hamiltoniano visita cada nodo exactamente una vez. Se miran muy similar, pero difieren drásticamente desde el punto de vista computacional. Ven que el ciclo hamiltoniano es más complejo computacionalmente que el ciclo euleriano. ¿Sí? En el caso de ensamble de genomes o de genes, el problema correcto o la formulación del problema correcto hace la diferencia. ¿Sí? Y de hecho, ese es prácticamente el gran enfoque de las ciencias computacionales, ¿no? Hay que encontrar el modelo del problema adecuado para encontrar el algoritmo adecuado. Muy bien, pues esto sería todo de nuestra sesión y nos veríamos en la siguiente sesión en vivo. Hasta luego.